Feliz sábado, que el Señor me le bendiga a cada uno de ustedes. Como les decía, es un placer poder estar aquí delante de la iglesia de Dios. Para mí es un privilegio poder venir a acompañarles nuevamente. Me gozo sinceramente cuando llega el sábado, pero me gozo más, mis hermanos, cuando se me da el privilegio de poder exponer la palabra de Dios. Como les he dicho, no tengo mucha experiencia, pero sé que el Señor da las palabras. Sé que el Señor, por medio de nuestra fe, mis hermanos, Él da lo que nosotros no podemos. Él pone lo que nosotros no podemos poner. Él quita las cosas que nos debe de quitar. Pero una cosa sí debemos de pedirle a nuestro Señor Jesucristo, es algo bien importante que cada uno de nosotros, como iglesia de Cristo, nos concierne, es tener una fe verdadera, no una fe pronunciada de labios, sino una fe, mis hermanos, que edifica, una fe en la cual te transporta al cielo, una fe en la cual aquellos grandes hombres de Dios de antaño, por fe, muchos fueron traspasados al cielo, ¿verdad? Transportados al cielo, perdón, para no ver muerte en este mundo. Entonces, mis hermanos, hay algo bien importante que cada uno de nosotros debe tener una fe verdadera. ¿Cómo podemos obtener una fe verdadera? Bueno, vamos a permitirle que la palabra del Señor sea quien nos la explique, sea la palabra de Dios quien hable, y sea el espíritu de profecía también, mis hermanos, que nos amplíe cómo podemos obtener una fe verdadera. Quiero llevarlos nuevamente, mis hermanos, a la palabra de Dios, a lo que ya pudimos leer en el libro de Efesios, el capítulo 6. Quiero llevarlos al versículo 16 y versículo 17, en el cual ahí nos vamos a ampliar un poco y vamos a poder ir compartiendo de la palabra de Dios, cómo podemos obtener una fe verdadera. Amén. ¿Todo lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera, mis hermanos: sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice el 17, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo es que sí podemos tener esa fe verdadera o adquirir esa fe verdadera? Dice que es por medio de la palabra de Dios, que es por medio de la palabra que nosotros vamos a poder cada día ir creciendo y nuestra fe va a ir aumentando día a día. Pero para eso, mis hermanos, para poder tener esa fe verdadera, vamos a introducirnos un poquito más en la palabra de Dios, y quiero llevarlos, mis hermanos, también al libro de los Hebreos, el capítulo 11, en el versículo del 1 al 3. Quiero llevarlos rapidito allí para ir avanzando. Libro de los Hebreos. Quiero compartir ahí con ustedes. Todos nos lo sabemos de memoria lo que allí dice, pero quiero darle lectura, porque es bien importante, mis hermanos, que podamos ver cómo aquellos grandes hombres obtuvieron, una fe verdadera. Dice la palabra de Dios, ¿todo lo tienen? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes, mis hermanos? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Qué hermoso, mis hermanos. De modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. La lección de esta mañana que ustedes estaban compartiendo me traía muchos recuerdos a mi mente, mis hermanos. Y es que cuando nosotros actuamos para sembrar la semilla de la palabra de Dios, tenemos que entender que es en el tiempo del Señor y no en el tiempo de nosotros. Recuerdo, mis hermanos, y qué bueno que el Señor así lo hizo, qué bueno. Recuerdo que en una ocasión, o en muchas ocasiones, nosotros compartíamos la palabra de Dios, el Evangelio, a nuestros familiares. Yo le decía a mi esposa, ¿sabes, mi amor? Le digo, creo que ellos se quieren perder, no quieren nada. No les veo fe, no les veo una intención, no les veo que la palabra haga un efecto en ellos. Pero yo no lo entendía, mis hermanos. Yo no lo entendía. Yo quería ver frutos en el momento. En que el momento que estábamos compartiendo la lección, mis hermanos, o los estudios con nuestros familiares,
Yo quería ver que esos frutos fueran inmediatamente, pero el Señor en su grande misericordia no permitió que eso sucediera. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque cuando tu corazón no está preparado para estos tipos de eventos, cuando tú empiezas a ver que por medio de la palabra de Dios vienen las personas a sus pies, por medio del testimonio viviente también. Quizás en aquel tiempo yo creía yo, mis hermanos, que estaba dando un testimonio bueno. Quizás ellos estaban viendo algo en mí que no producía el fruto del Espíritu Santo para que esas personas pudieran venir a los pies de Cristo. ¿Saben? Transcurrió el lapso de como medio año. Y como les vuelvo a decir, no miré nada. En fin, tomamos la decisión con mi esposa de venir para acá. Y no pasó nada en un año. Seguimos nosotros aquí. Pero un día, bendito del Señor, estábamos en la iglesia. Y es un pequeño testimonio porque lo que quiero es hacer conciencia que nosotros a veces queremos que el Espíritu Santo obre cuando nosotros queremos, pero no es así, es cuando Él quiere. Un día, un sábado, estábamos llevándoles de comer a nuestros hermanos amparados. Para no decir la palabra, se oye muy hombre, ¿verdad? Sí, bueno, son los hombres. Bueno, mis hermanos, cuando me hablan y me dicen, ¿qué crees? Tu mamá se está bautizando, tu hermano se está bautizando. Y lo dijo, 6 personas se bautizaron como al año o año y medio después de que nosotros ya habíamos regresado aquí a los Estados Unidos, mi hermano. Yo allí entendí cuando estaba escudriñando la palabra de Dios, que es en el tiempo del Señor. Muchas de las veces cuando nosotros le pedimos por fe, ¿verdad? Pero queremos que rápido sea la contestación. Queremos que, pues yo tengo fe, Señor, en que tú harás esto, pero lo necesito de ya, Señor. Pero lo que no hemos logrado entender, o yo no lograba entender, que es en el tiempo de mi Creador, que cuando las personas van a venir. El trabajo de cada uno de nosotros, de acuerdo a Mateo 28, 19 y 20, es esparcir la semilla, ir a predicar el Evangelio, a las cárceles, a todo lugar donde sea nuestro alcance. Y cuando nosotros no tenemos ese alcance, quizás literal, pero sí hay una radio, como ustedes bien decían en esta mañana. Esas radios, hermanos, alcanzan lejos donde tú y yo no podemos ir, quizás por diferentes circunstancias. Cuando mis hermanos, yo veo los videos que me mandan de allá, veo a mi madre. Si yo les digo, veo a mi madre bajar a las aguas bautismales, es un milagro. Amén. Es un milagro. Uno de mis hermanos, que es el que está aún más fuerte, yo creo, de todos ellos, él es misionero, pero salió cosa misionero. En una ocasión me dice, mira mi hermano, dice, yo tengo el deseo, estoy en mi primer amor, tengo una fe viva, dice, una fe viviente, dice, una fe en la cual estoy agarrado. Dijo, yo le dije a mi Señor que me pusiera una esposa en mis manos y la otra en la de Él, dijo, porque yo estoy seguro que si Él me da la llave, yo me suelto y me voy de su mano, dice, pero si yo voy agarrado de la mano de mi Salvador, dice, mis hermanos, dice, yo voy a alcanzar muchas almas. Y se lo ha propuesto en su corazón por fe, mis hermanos. Y ha alcanzado varias almas. Se bautizaron hace 2 meses, 3 por ahí. Varios hermanos que han sido alcanzados por medio de la palabra. No por mi hermano, por medio de la palabra. Porque ha sembrado la semilla y esa semilla ha dado frutos en el tiempo exacto, en el tiempo correcto, en el tiempo del Señor, no en el tiempo de nosotros. Muchas de las veces nosotros vamos a abrir puertas, mis queridos hermanos, y nos desesperamos. Decía la lección en esta mañana y quería haber compartido, pero no quise interrumpir. Nos cansamos, dice que no nos cansemos de hacer el bien. Bueno, el bien abarca mucho, mis hermanos. Tú tocas una puerta, quizás te la van a retachar en la cara, quizás no vas a ver el deseo, pero el trabajo de nosotros es ir a sembrar la semilla en la tierra, y el Señor le dará esos elementos que necesita, el agua y la tierra fértil. Y eso es lo que cada uno de nosotros nos debe llenar de gozo, que no nos desesperemos, mis hermanos. No tenemos por qué desesperarnos nosotros si no estamos viendo los frutos en el momento. Ustedes mismos compartían en esta mañana, mis hermanos, que este hermano dijo con su boca que quizás tú vas a salir primero. Y cómo el Señor escuchó esa oración. No fue un hermano celoso, voy a decir, ¿por qué no salgo yo primero? Sino que se gozó, mi hermano.
Se gozó porque su hermano en la fe estaba saliendo de ese lugar. Cuando decía el hermano que tenía muchos años todavía por delante, hermanos, esas son las cosas que el Señor hace. Pero cuando con nosotros, por fe, actuamos, no con egoísmo, con amor, pero con una fe viviente, una fe que transporta hasta el cielo, una fe que edifica, una fe que tú dices, es más, les voy a invitar al libro de Marcos, al capítulo 9. De antemano creo que todos se lo saben de memoria, el verso 23. Y eso a mí me eleva, a mí me ayuda bastante eso, mis hermanos. Marcos 9, 23, creo que todos lo sabemos de memoria, pero es bueno darle una repasadita, porque allí yo pienso, mis hermanos, que el Señor nos habla de una manera muy, muy hermosa. Dice la palabra de mi Señor así, todo lo tiene, mis hermanos. Dice, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree, ¿le es imposible todo, hermanos? ¿Cómo dice? Todo le es posible. No dice que es una parte, mis hermanos, pero hay un detalle. No basta solamente creer, porque dicen que el enemigo también cree y tiembla. Pero dice que nosotros tenemos que... Perfecto. Entonces, mis hermanos, al nosotros ir a la palabra de Dios, por medio de su palabra, al escudriñar, nosotros tenemos que ir pidiéndole al Señor que nos vaya aumentando esa fe para ir de victoria en victoria, porque como hijos de Dios hemos sido llamados a ir de victoria en victoria. Una fe, hermanos, en la cual nosotros podamos poder ver a nuestro Creador un día delante de estar delante de su santa presencia y poder vivir por la eternidad, mis hermanos, donde yo no sé si ustedes se han imaginado, me imagino que sí, un día poder estar delante de tu Salvador, poderle abrazar, mirarle, donde no va a haber llanto, donde no va a haber muerte, no va a haber dolor, no va a haber nada, mis hermanos. Pero para poder llegar hasta allá, nosotros tenemos que por fe mantenernos en la palabra activamente todos los días, tarde y mañana, hacerlo nuestro alimento, hacer de la palabra de Dios, mis hermanos, algo que sea esencial en eso, que nos edifique por dentro. Todo mundo le puedes preguntar que si tiene fe, dicen que sí. Pero hay una fe en la cual te lleva hasta el cielo, es por medio de la palabra de Dios. El escudriñar la palabra de Dios nos hace sabios. Quiero leerles un poco, mis hermanos, en el libro Mensaje para los Jóvenes, algo que habla también de la fe, en la cual ahí nos explica qué es una fe verdadera, qué es una fe en la cual nos eleva, una fe en la cual podemos nosotros compartir con los demás, que la vean reflejada en nosotros. Dice la palabra de Dios de esta manera, mis hermanos. La fe no es un sentimiento. La fe es estar seguro de las cosas que se esperan. Atención, mis hermanos. La demostración de las cosas que no se ven. Hay una forma de religión. Ojo aquí, mis hermanos, hay una forma de religión que no es más que egoísmo. Miren, mis hermanos, se deleita en los placeres mundanos, se satisface en contemplar la religión de Cristo y nada, dice la palabra de Dios, sabe de su poder salvador. Miren, mis hermanos, lo que sigue diciendo, los que poseen esta religión consideran livianamente el pecado porque no conocen a Jesús. Mientras están en esta condición, estiman el deber muy livianamente, pero el cumplimiento fiel del deber va mano a mano con el debido aprecio del carácter de Dios. El libro de Marcos, mis hermanos, les leo un poquito allí también porque es bien importante que habla también allí, dice, ¿cuál es el trabajo, mis hermanos, del enemigo? Desfortalecernos. Cuando tenemos pruebas o estamos tentados o tenemos aflicciones en esta vida, ¿qué es lo primeritito que se nos viene? Desfortalecernos. Rápido el desánimo. O vemos o demandamos de los que no tenemos que demandar cuando debemos de demandar del divino Salvador. Queremos demandar de los mismos de adentro, pero no, mis hermanos, tenemos que entender que la fe es individual y personal para cada uno de nosotros. Es una fe en la cual, mis hermanos, que por medio, si el Espíritu Santo está haciendo el trabajo en mí,
Tú vas a ver los frutos del Espíritu Santo reflejados en mí. Y es donde tú vas a ver que por medio del testimonio de Jesucristo, vas a ver que a pesar de las aflicciones, a pesar de todas las circunstancias que estés pasando, no vamos a entrar en detalles para no ampliarnos mucho en eso, pero trae a tu mente todos los problemas que te pueden venir. Y es allí donde nosotros podemos ver, mis hermanos, que cuando nosotros tenemos una fe fundada en la palabra de Dios, fundada en Jesucristo, mis hermanos, a pesar, como dice Salmos 91, que caerán a nuestro lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero más a nosotros no nos va a llegar. ¿Por qué no nos va a llegar, mis hermanos? Porque sabemos por cuanto nosotros en quién hemos confiado. Miren lo que dice aquí la palabra, de lo que dice la mensajera del Señor. Satanás trabaja con mayor actividad al acercarse el fin del tiempo. ¿Por qué será que está trabajando con mayor actividad, mis hermanos? Una, pues sabemos que le queda poco tiempo, pero él está tratando de desanimarnos, porque sabe él que se le espera algo, pero él no quiere irse solo. Él quiere a los profesos hijos de Dios. Él les trae coraje a los profesos hijos de Dios. No les trae a los de afuera coraje, les trae a los profesos hijos de Dios. Y sabe que nos va a poner en pleito, no con los de afuera, mis hermanos, con nosotros mismos. El desánimo nos va a venir siempre y cuando nosotros veamos que, en esta ocasión voy a decir, mi hermano Sergio, porque tengo confianza. Si yo pongo mis ojos, mi mirada en Sergio, pues el hermano es un buen hermano. No, es allí el peor error que nosotros podemos cometer. Sé que es alguien que puede tener pruebas o tiene pruebas iguales o peores que las mías, ¿verdad? Pero cuando yo veo que mi hermano, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de cualquier cosa que le esté yendo bien o mal, lo sigues viendo firme en los caminos de Dios, lo sigues viendo fortaleciéndose, mi hermano, eso te arranca dentro de ti un sabor que dices, no, yo tengo que ser así fuerte. A mí me gusta el lema de un hermano, por respeto no digo no, pero dice, todo está bien. Tú le hablas y él te dice que todo está bien. Bendito Dios por eso. Digo, a veces está la casa derrumbándose y todo está bien. Eso es un lema muy hermoso. A mí me saca ánimo, porque digo, bueno, eso es lo que nosotros debemos de aprender, que a pesar de las circunstancias, nosotros tenemos que todo está bien. Dice la mensajera, Satanás trabaja con mayor actividad al acercarse el fin del tiempo. Tiende sus trampas sin ser advertido por nosotros para posesionarse de nuestra mente. ¿Por qué será que el enemigo se quiere posesionar de nuestra mente, mis hermanos? Porque él sabe que si se llega a posesionar de esta mente, de este corazón, se lleva la victoria. Pero si nosotros nos mantenemos en la palabra, firmes, fieles, sabiendo que tenemos nosotros una salvación por enfrente de nosotros, en la cual no debemos de descuidar nosotros, una salvación en la cual debemos de luchar, como Pablo decía, con todo, mis hermanos. Sigue diciendo así, trata de todas maneras de eclipsar la gloria de Dios del ser, dice. A nosotros nos toca decidir si Él gobernará nuestro corazón y nuestra mente. ¿A quién le corresponde eso, hermano, de cuidar las avenidas del alma? A nosotros. Dice que Él tiende sus trampas, mis hermanos. Y el enemigo es bien astuto. Ustedes saben bien y yo sé bien, hermano, que si yo descuido la oración, yo descuido el escudriñamiento de la palabra, mi fe va a decaer. Y una vez que mi fe decaiga, el enemigo lo sabe, mis hermanos. Y si él lo sabe, ¿de dónde creen que va a sacar? Él va a sacar lo mejor de él para poderte apartar de las cosas de Dios. Quiero llevarlos a la palabra de Dios, mis hermanos, también. Bueno, les voy a leer algo que a mí, un pensamiento, algo hermoso. El Señor nos hace la invitación que si creemos, todo nos es posible. No dudando, porque dice que una fe débil no le agrada a Dios. Una fe débil, mis hermanos, a Dios no le agrada. Vamos a Hebreos nuevamente, mis hermanos. Quiero llevarlos allí. Vamos al capítulo 11, mis hermanos. El verso 6. Dice la palabra de Dios: pero sin fe es imposible agradar a Dios,
Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿qué dice, hermano? Todo aquel que dice caminar con Cristo tiene que experimentar un cambio. Tiene que haber un cambio en la vida. Tiene que haber una transformación. La palabra de Dios edifica, dice. La palabra de Dios te transforma. Eres una nueva criatura. Pero por fe, mi hermano, por fe tú tienes que sacar lo mejor de ti, humanamente hablando, y lo espiritual el Señor lo puede hacer en tu vida y en mi vida. Sigue diciendo, hermanos. Nadie puede decir que su fe es verdadera si no sabe negarse a sí mismo, mis hermanos. Nadie puede decir que su fe es verdadera si nosotros no nos sabemos negar a nosotros mismos, mis hermanos. Y vivir para nuestro Señor. Un verdadero cristiano pide a Dios que le aumente su fe para hacer la obra que Dios le ha encomendado y no para su propio deleite. Un verdadero cristiano, ¿cuáles son sus cualidades, dice, hermanos? ¿Que pide a Dios fe para qué? Para hacer sus propios deleites. No. Dice que pide fe para poder, en otras palabras, para poder atraer más y poder contar que hemos encontrado un amigo, que hemos encontrado a alguien que nos sacó de donde andábamos. Pero cuando nosotros no hemos experimentado ese caminar con Cristo, mis hermanos, cuando nosotros no hemos permitido que el Espíritu Santo haga la obra por medio de nuestra fe en nosotros, difícilmente van a poder venir otras personas a los pies de Cristo. Porque van a ver una fe débil. Van a ver una fe que no eleva. Y la fe que eleva es aquella que cuando tú has encontrado al Señor, has entendido de dónde te sacó, de dónde me sacó, de dónde tú estabas, de dónde estás hoy. Tú no te puedes quedar callado. Yo no me puedo quedar callado. Nosotros tenemos que ir pasando esto a aquellos que no le conocen. Mira, yo he encontrado un amigo, se llama Cristo Jesús. Y ese amigo te puede sacar de cualquier problema que tú tengas. Si estás pasando una aflicción, Él la va a resolver. Porque los profesos hijos de Dios, nosotros no tenemos que ver nosotros grandes los problemas, mis hermanos. Nosotros tenemos que ver, mis hermanos, grande y poderosa la mano de aquel que los puede resolver. Que ese es Cristo Jesús. ¿Qué pasa, mis hermanos? A veces nos vienen pruebas, a mí me han venido muchas pruebas. Tiendes a dudar o tiendes a desfortalecerte, pero cuando tú entiendes que las pruebas vienen para edificación personal, nosotros le permitimos al Espíritu Santo que Él haga su trabajo. Muchas de las veces, mis hermanos, nos vienen las pruebas y lo primerito que yo hago, o hacemos muchos, decaemos, ya no queremos venir a la iglesia, ya no tiene caso seguir, y el enemigo lo sabe. Ajá, tú te desfortaleces, yo te pongo en mi hilera, y aquí sí me vas a servir, y te voy a usar para que tú seas el peor cuchillo de ellos mismos. Y sucede. Por eso no basta, mis hermanos, no basta decir yo tengo fe. Tenemos que tener una fe viva en nosotros, viviente, una fe que edifica, una fe que transporta, una fe que tú sabes que un día vas a estar al encuentro de tu Maestro y vas a vivir por Él por la eternidad. ¿Cómo se logra eso? Muchos decimos que con el tiempo, ¿verdad? Que con el tiempo vamos adquiriendo fe. Otros decimos que la fe, pues sabemos todos por medio de la palabra, que por el oír la palabra de Dios viene nuestra fe. Pero si le cerramos los oídos a nuestro Creador, yo no me quiero ni siquiera imaginar un día verme, hermanos, fuera de la santa ciudad. Si yo he sido llamado, ustedes han sido llamados, mis hermanos, a este caminar con Cristo, porque todos tenemos un propósito, todos tenemos una meta donde queremos llegar, que es a la vida eterna. No fuimos llamados para estar sentados, ¿verdad? Bien y lo decían en esta, hemos sido llamados, mis hermanos, para poder proclamar este evangelio, para poder llevar las buenas nuevas a todos los quebrantados de corazón, mis hermanos. Ese ha sido el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho a cada uno de nosotros. Vamos al libro de Mateo, mis hermanos. Mateo capítulo 16, quiero llevarlos ahí rapidito, mis hermanos.
Y aquí nos da una lección. Capítulo 16, verso 24. Dice la santa palabra del Señor así. Capítulo 16, vamos al verso 24. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos, mis hermanos? ¿Se han preguntado eso en su vida? ¿En su caminar con Cristo? Es ponernos al servicio de nuestro Creador. Es ponernos en sus manos, porque Él es el alfarero. Él es el que nos va a ir moldeando de acuerdo a su santa voluntad. Él es quien nos va a permitir ir creciendo espiritualmente por medio de su palabra. Es Él el único que nos va a poder sacar de esas tinieblas en las cuales nosotros estábamos anteriormente. Ahora nosotros estamos en su luz admirable. Ahora no basta tampoco, mis hermanos, solamente adquirir la luz, sino tenemos que llevarla en práctica en nuestra vida, esa luz que el Señor nos ha ido regalando. Porque a mayor luz, dice que mayor condenación si no la estamos poniendo en práctica. Así que eso nos debe poner a pensarnos, ¿verdad, hermanos? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya lo leímos. Entonces quiero llevarlos, mis hermanos, al libro de Romanos, y aquí podemos ver el libro de Romanos, capítulo 8, mis hermanos. Quiero llevarlos rapidito al libro de Romanos. Capítulo 8, el verso 28. Y aquí es donde nosotros vamos a podernos, tenemos otra lección que podemos aprender aquí nosotros. Capítulo 8, el verso 28. Para que no nos desanimemos, mis hermanos, cuando estemos en pruebas y en tentaciones, o cuando estemos siendo afligidos, o dice la palabra de Dios así, mis hermanos. Y sabemos que a los que ama Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verán, mis hermanos, para nosotros quizás humanamente hablando, cuando tenemos una prueba grande, difícilmente la podemos asimilar. Difícilmente nosotros no la queremos aceptar honestamente. Pero para poder saber nosotros que hemos sido o vamos siendo transformados por medio de la palabra de Dios, esto tiene que ser un cambio en mi vida. Esto tiene que transformarme. Porque si todo aquello que a mí me pasa, porque si a mí no me pasa nada y todo va bien, ¿qué me puede decir? Que todo va bien. Aquí la palabra de Dios me dice que cuando yo esté en pruebas, en dificultades, señas de que vas creciendo. El enemigo está enojado porque estás tratando cada día de tu vida ponerte al servicio de tu maestro, y eso a él no le agrada. Entonces dice la palabra de Dios que a todo lo que a nosotros nos pasa nos ayudan para bien. Pidámosle al Señor que eso lo hagamos real en nuestra vida, que no reneguemos cuando nos pasa algo, que no reneguemos si nos quedamos sin trabajo, que no reneguemos, mis hermanos, si vemos que alguien se está desfortaleciendo o que estemos demandando lo que nosotros no damos. Tenemos que ser fuertes, estas pruebas nos van a ayudar a bien. A veces los que creíamos que iban a estar no están, y los que creíamos que no iban a estar están aquí hoy. Así es esto de la palabra de Dios, mis hermanos. El justo, dice la palabra de Dios, por fe vivirá. Pero para que eso pueda ser real en mi vida, tengo que buscar la justicia de Cristo, no la justicia humana. La justicia de Cristo, esa es la que me va a hacer a mí vivir, me va a edificar. Esa justicia de Cristo es la que me va a lavar, la que me va a purificar. Esa justicia de Cristo es la que por medio de la fe y por medio de la palabra de Dios yo voy a llegar al cielo un día. Y eso yo pienso que es el propósito de cada uno de los que nosotros estamos aquí en esta mañana. Que cada sábado que nosotros tengamos el privilegio de estar aquí en la casa del Señor, nos gocemos, como decían en esta mañana, no porque llegó un sábado más, mis hermanos, sino que el sábado nosotros lo hayamos delicioso, un día santo, un día apartado, un día bendito en el cual el Señor hace grandes cosas en cada uno de sus hijos. Yo lo creo por fe. Yo lo creo que cada uno de los que estamos aquí, si nosotros nos esforzamos por medio de la palabra
a obedecer al Señor, a acatar sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos, si nosotros por medio de la palabra nos dejamos transformar, ser esas nuevas criaturas que la palabra de Dios nos dice, con certeza y seguridad te lo digo, mi amigo y mi hermano, que un día estarás en el cielo. Un día estaremos en el cielo y allá nos estaremos gozando, mis hermanos. Quiero llevarlos al libro de Timoteo rapidito también, hermanos. Quiero compartirles un poquito más ahí. Quiero ir avanzando. Yo no sé hasta qué tiempo tengo, hermanos, pero 12:30. No sé ni la hora, a ver. No, todavía tenemos tiempo, mis hermanos. Quiero llevarlos rapidito, hermanos, al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6, quiero llevarlos al versículo 12. Dice la palabra de Dios. Esto es, hermanos, para que cada uno de nosotros nos fortalezcamos en la palabra, para que cada uno de nosotros peleemos esa batalla, para que cada uno de nosotros, mis hermanos, estemos unidos con la mano de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, desde el 11, mis hermanos, para que se pueda entender más explicadito. Mas tú, ¿a quién le llama? ¿A quién le dice esto, mis hermanos? A los de afuera. ¿A quién le dice, mis hermanos? Nos habla a nosotros. Mas tú, Pedro, me dice a mí, mas tú, Pedro, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Lo bueno, mis hermanos, que el pueblo de Dios, lo que le sobra es paciencia, ¿verdad? Al pueblo de Dios lo que le abunda es la paciencia. Mis hermanos, la paciencia juega un papel bien fundamental en nuestras vidas. Si nosotros no somos pacientes con los mismos que estamos adentro, ¿creen ustedes que nosotros podemos ser pacientes con los que están afuera? Difícilmente va a poder ser eso. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos transforme, esa paciencia viene por medio de Él, en la cual cuando tú te equivoques, yo voy a orar por ti, lejos de hablar mal de ti o criticarte. Cuando yo me equivoque, tú vas a orar por mí, porque yo soy un candidato para la vida eterna, en la cual tú no vas a quererme ver fuera de ella. Aquí me habla la palabra de Dios, porque Dios usa los problemas para edificarnos. Dios usa aquellas pruebas para pasarnos por el fuego. Decía alguien por ahí, si quieres saber, dice, quiénes realmente somos, dice, pásalos por agua caliente. Y allí te vas a dar cuenta de qué estamos hechos o de qué sabor somos. Pasados por el agua caliente solamente es que, en otras palabras, pasados por el fuego, es como vamos a ser refinados cada uno de nosotros. Si nosotros no estamos teniendo pruebas en el caminar con Cristo, mis hermanos, tenemos que fijarnos muy bien, porque las pruebas nos ayudan para bien. Y es allí en las pruebas donde tú vas adquiriendo fe, donde vas cada día de tu vida presentándote al Señor, a pesar de que tengas defectos o dificultades en la vida. Tú le dices, Señor, yo veo tu mano poderosa que a mí me puede sacar de este problema. Yo no veo, Señor mío, ese problema grande. Yo te veo grande y poderoso a ti, Padre eterno, que tú me vas a sacar de esto. Porque tú no me vas a dar algo que yo no puedo soportar. Tú me vas a dar algo en lo cual, de acuerdo a mi capacidad mental o capacidad humana, tú me vas a dar algo que yo voy a poder soportar, porque cuando sea en lo espiritual, mi hermano, ya no va a haber pruebas, allá vamos a estar felices, gozosos con el Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros no nos desfortalezcamos cuando nos vemos en ese tipo de situaciones. Quiero llevarlos nuevamente a la palabra, al libro de Santiago, mis hermanos. Quiero llevarlos al libro de Santiago, mis hermanos, capítulo 1. Quiero compartir algo ahí con ustedes que a mí me gustó y creo que a ustedes también les va a gustar. Capítulo 1. Dice la palabra de Dios en el versículo 2, 4, 6 y 7. Todos lo tienen. Dice la palabra de Dios de esta manera: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando hallaréis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a los hermanos. Dice la palabra de Dios, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Gloria sea su nombre por eso, mis hermanos. Todo cuanto nosotros pidamos al Espíritu Santo, a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro amante Salvador, dice que Él nos lo concederá, Él nos lo dará, y no te lo va a dar escasamente, dice que te lo va a dar en abundancia. Pero Él espera de sus hijos que van a la vida eterna abundante fruto también. El fruto que edifica, los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5:22, mis hermanos, tienen que estar reflejados en cada uno de nosotros. Esos frutos en los cuales van a verlos de afuera y van a sentir el deseo anhelante de poder estar. Yo no me puedo separar de esto, van a decir, porque he conocido la verdad. He conocido que hay un Salvador. Yo puedo ver en aquellos profesos hijos de Dios el amor reflejado que yo no veo en este mundo de crueldad. Cuando las personas ven eso, mis hermanos, se deleitan. Tú no ocupas invitarlos, mis hermanos, solitos van a llegar. Pero ¿sabes qué quieren ver ellos en ti y en mí? Un testimonio parecido al de Jesucristo. Un carácter semejante al de nuestro Maestro. Eso es lo que demanda el pueblo de nosotros allá afuera. El pueblo allá afuera demanda de nosotros, hermanos, una fe viva. No una fe de boca nada más. Una fe viviente para cada uno de nosotros. Y eso es lo que va a edificar a cada uno de nosotros. Avanzo, mis hermanos. Quiero compartirles un poco más. Un matinal, el libro Recibiréis Poder. Quiero llevarlos a leerles un poquito más para ampliar esto. Ya ando concluyendo, mis hermanos, que el tiempo apremia. Yo que pensaba orar 2 horas, pero creo que no va a ser posible. No es cierto, mis hermanos. Libro Recibiréis Poder, página 372. Dice la palabra de Dios así, de esta manera. En esta vida, atención mis hermanos, no es en aquella, es en esta. En esta vida seremos probados para ver si somos capaces o no de soportar la prueba de Dios. Las tentaciones de Satanás vendrán sobre vosotros para probarnos. Pero la pregunta de mayor importancia es, ¿caeremos vencidos o venceremos? ¿Cómo ven, mis hermanos? La pregunta es que si seremos vencidos o venceremos. Como nuestro gran ejemplo, podemos afrontar a Satanás con el arma de la palabra de Dios, diciéndole, escrito está. Sigue diciendo. Y aquí es donde nosotros tenemos que, mis hermanos, prestar suma importancia, no permitirle al enemigo que él haga estragos en nuestra vida, porque nosotros ya podemos ir alcanzando la santidad día a día, siempre y cuando nosotros le permitamos al Espíritu Santo que él haga el trabajo. Miren, porque el Señor le contestó al enemigo de acuerdo a Mateo 4:4, ya sabemos la historia allí, ¿verdad? Y dice que nos da un consejo a nosotros, que nosotros cuando nos sintamos en ese tipo de tentaciones, en cualquier tipo de circunstancias, nosotros tenemos que decir, escrito está. Pero dice así de esta manera, Satanás sabe mejor que muchos profesos cristianos lo que está escrito. ¿Cómo ven, mis hermanos? Que el enemigo sabe mucho mejor que muchos profesos cristianos lo que está escrito. Porque es un estudiante diligente de la Biblia. Pero él obra para pervertir la verdad y llevar a los hombres por el sendero de la desobediencia. Los induce a descuidar la investigación de la palabra de Dios porque sabe que testifican contra él al denunciar que sus obras son malas. Satanás está buscando constantemente apartar la mente humana de Dios y de su palabra. Sabe que si puede conseguir lo que los hombres descuiden la palabra de Dios, las Escrituras, pronto podrán desviarlos de su propósito, de sus preceptos, y finalmente los hará olvidarse de su Hacedor. ¿Cómo ven, mis hermanos? Si nosotros nos descuidamos, dice la palabra de Dios, que pronto Él logrará que nosotros nos descuidemos y nos olvidemos de nuestro Hacedor.
Los que deciden ser leales, dice la palabra, a su Hacedor, estarán sujetos a las pruebas y tentaciones, pero si realmente viven para Él y tienen sus vidas escondidas en Cristo, en Dios, también sabrán lo que es tener la bendición de Dios derrama sobre los fieles y obedientes. Dice la palabra, ¿verdad, hermanos? Que si nosotros le permitimos al Espíritu Santo, al Señor, cuando estemos en ese tipo de dificultades, permitirle que Él haga lo que nosotros no podemos hacer, es allí donde nosotros vamos a salir victoriosos. El enemigo dice que Él tiende sus trampas, Él las va a tender, y de nosotros depende si nosotros nos queremos alinear a Él o no alinearnos a Cristo. Él allí tiende las trampas, mis hermanos. Cada uno de nosotros tenemos que tener el discernimiento y la capacidad y pedirle el pronto auxilio al Señor para que Él nos rescate de lo que el enemigo quiere hacer por nosotros, o con nosotros, perdón. Dice la palabra, mis hermanos, la fe, ve a Jesús como vuestro mediador, dice, a la diestra de Dios. La fe contempla las mansiones que fue a preparar para los que lo aman. La fe ve el manto de la corona preparados para el vencedor. La fe escucha el canto de los redimidos y acerca las glorias eternas. Si queremos ver al Rey en su belleza, debemos allegarnos a Jesús para obedecerlo por amor. Hay paz en creer y gozo en el Espíritu. Crean, dice la sierva del Señor. Mi alma, dice, clama. Crean, dice, descansen en Dios. Él es capaz de mantener lo que les hemos consagrado y nos hará más que vencedores mediante aquel que nos amó. ¿Cómo ven, mis hermanos? Para poder ser vencedores nosotros, dice que nosotros tenemos que creer que Él lo va a poder hacer, que Él lo va a hacer, que Él lo va a hacer. Y eso implica, hermanos, que cada día de nuestra vida tenemos que ir en un crecimiento espiritual día a día. Un escudriñamiento cada día en nuestra vida tiene que hacerlo real cada uno de nosotros. Si la palabra viene por el medio de escuchar, si la fe viene por medio de escuchar la palabra de nuestro Creador, nosotros tenemos que mantenernos ocupados. Nuestra mente no puede estar divagando, nuestra mente no puede estársela prestándosela al enemigo. Nuestra mente, nos dan un consejo por ahí la mensajera, que cuando nosotros nos hallemos en ese tipo de tentaciones o pensamientos egoístas o malos, no edificativos, que rápidamente tenemos que orar o rápidamente tenemos que cantar un canto, una alabanza al Creador. Y esa es de la única manera que nosotros vamos a poder pagar los dardos del enemigo. Esa va a ser la única manera que nosotros vamos a ser victoriosos. Pero si mi mente, viene un mal pensamiento a mi mente y yo le doy rienda suelta a ese pensamiento, el enemigo te va añadiendo poco a poco, hasta que cuando tú menos te das cuenta, estás lejos de tu Hacedor. Podemos estar aquí hoy en la iglesia, mis hermanos, pero si estamos descuidando la palabra de Dios, si estamos descuidando esa salvación que el Señor ya por gracia de Él murió en esa cruz para redimirnos de nuestros pecados, mis hermanos, entonces el sacrificio de Cristo para mí no tendría valor, porque si yo no estoy esforzándome a lo sumo, viendo aquella corona que un día quiero tener, que vamos a ser coronados por nuestro Maestro, ¿eso no te llenaría de gozo? A mí me llena de gozo, mis hermanos. Eso es algo que yo pienso que cada uno de los que estamos aquí queremos. Cada uno de los que tenemos el privilegio de estar en esta mañana deseamos ser coronados por nuestro Maestro. Quiero llevarlos a Filipenses rapidito, hermanos, y ya voy concluyendo porque, híjole, el tiempo nos gana todo el tiempo. Libro de Filipenses, mis hermanos. Quiero llevarlos rapidito ahí a Filipenses. Quiero llevarlos al capítulo 3. Capítulo 3, versos del 12 al 14. ¿Todos lo tienen? Dice la palabra de Dios así. Y esto, hermanos, esto a mí me llena de gozo.
No sé ustedes, pero yo pienso que también. Esta es una lucha que tenemos que diario correr nosotros, hermanos. Dice la palabra de Dios. Y esto en estas palabras las decía Pablo, ¿verdad, hermanos? Decía, no que ya lo haya alcanzado, ¿verdad? Ya ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, un consejo para nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un esfuerzo que tenemos que hacer cada día nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Proseguir al blanco, por lo cual nosotros fuimos llamados. Por lo cual, mis hermanos, nosotros tenemos un propósito, no perder de vista nuestra salvación. Si nosotros nos ponemos al servicio de nuestro Maestro, Él puede hacer grandes cosas, en las cuales el Señor está deseoso, anhelante, de que cada uno de nosotros lleguemos un día delante de su presencia. Dice la mensajera, mis hermanos, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y entendemos el pago que Él hizo por nosotros, dice que te mira con tanto amor, mis hermanos, como si no hubiera otra alma aquí en este mundo, como si no hubiera otra persona en este mundo, que todo el cielo, todo su poder, todos los ángeles están concentrados en aquel que ha decidido ponerle su corazón al Señor para que Él lo moldee de acuerdo a su semejanza. Dice que eres tan valioso, soy tan valioso para los ojos de mi Maestro, y yo no puedo descuidar la palabra de Dios. Yo no puedo permitir que el enemigo haga estragos conmigo. Yo no puedo permitir que este mundo me lleve arrastrado a las lujurias de este mundo, sino que yo le tengo que permitir y entender el llamado que el Señor a mí me hizo y poder ponerme en su servicio para que Él haga lo que yo no puedo hacer. Pero humanamente hablando, yo tengo que poner todo lo que esté a mi alcance y Él hará lo que yo no puedo alcanzar. Que el Señor me les bendiga, mis hermanos. Quiera el Señor que cada uno de nosotros, por medio de la palabra de Dios, esa fe sea una fe viva, una fe en la cual cada uno de nosotros ponga en su mente, yo quiero verme un día con mi Maestro, un día en el cual yo voy a poder estar delante de sus pies y poder decir gracias por haberme alcanzado de aquella parte donde yo andaba, en aquel mundo en el cual yo me deleitaba, que creía que para mí era bueno. El Señor fue a preparar, mis hermanos, algo que para ti, para mí, y es una casa hecha por sus manos, en la cual Él tan anheloso, deseoso de que tú vayas y la ocupes, porque esas están solamente para los valientes, aquellos que quieren arrebatar la vida eterna, no para los cobardes, no para los que se quedan a medio camino, también no son para los tibios, mis hermanos, es para aquel que desea con todo su corazón poder estar un día delante de su santa presencia. Que el Señor me les bendiga. Para mí fue un placer poder haber estado con ustedes en esta mañana. Que el Señor me les siga bendiciendo abundantemente.